año de la Fundación Universitaria Sanitas y el tema que vamos a hablar el día de hoy es prehabilitación del paciente. Sí, a ver de nuevo. Ajá, ya. Ahora sí. Sí. Listo. El tema que vamos a hablar hoy es prehabilitación del paciente oncológico que va a cirugía mayor. Ya. Esta es nuestra pequeña tabla de contenido. Vamos a dar una breve introducción de por qué hoy hablamos de prehabilitación, una definición moderna con la magnitud clínica. Vamos a ver esas particularidades fisiopatológicas del paciente oncológico y por qué es diferente respecto a un paciente no oncológico, una evaluación preoperatoria con enfoque más en la capacidad funcional, la fragilidad y la nutrición, y vamos a ver realmente cuáles son esos componentes de la prehabilitación, esa intervención multimodal de la que hablamos hoy en día. Finalmente, ¿qué nos dice la evidencia clínica? Y unas breves conclusiones. Entonces, de manera introductoria, porque hoy tenemos que hablar de prehabilitación, básicamente tenemos que tener un cambio en lo que antes hacíamos nosotros en la valoración preanestésica. Digamos que solíamos hacer nosotros, simplemente identificábamos al paciente con las comorbilidades, clasificábamos al paciente y estimábamos la probabilidad de complicaciones postoperatorias. Sin embargo, en el paciente oncológico nos quedábamos un poco corto en ese sentido. ¿Por qué? Porque el paciente oncológico es un paciente que llega ya per se con una fisiología alterada. Es un paciente que ya tiene encima una fragilidad, sarcopenia y un deterioro de su capacidad funcional. Es decir, es un paciente que no va a llegar igualmente que un paciente no oncológico. Y si a esto le sumamos que va a una cirugía mayor, que como bien sabemos va a generarse un estrés inflamatorio y un aumento de la demanda metabólica, sería como darle un segundo trigger a este paciente que ya per se es frágil. Entonces, aquí nace el concepto de lo que es la prehabilitación. Reconocer que entre el diagnóstico y la cirugía vamos a tener como una ventana terapéutica y una oportunidad para intervenir en la misma. Entonces, prehabilitación, ¿qué va a hacer? Básicamente, vamos a convertirnos o vamos a pasar de tener una valoración preanestésica que era pasiva a convertirnos en una medicina perioperatoria activa, en donde básicamente vamos a actuar sobre esas variables modificables para potencializarlas y hacer que el paciente llegue a tolerar mejor ese estrés quirúrgico al que va a estar sometido. Eso también va a ser importante porque claramente si tenemos en cuenta que aproximadamente el 80% de los pacientes que van a llegar a cirugía, que van a presentar una patología oncológica, en algún momento de su cirugía van a presentar o van a ser llevados a su cirugía. Y tenemos que tener presente pues todo lo que vamos a hablar a lo largo de la charla. Entonces, ¿cuál sería la definición? A pesar de que hoy hablemos del término prehabilitación, todavía no hay como tal una definición universal o cerrada. Sin embargo, en el British Journal of Anesthesia del 2024 de Flogen, Gregor y colaboradores, se dan cuenta que hay como una definición que se repite en varios artículos, que es el proceso preoperatorio que es estructurado, que abarca desde el diagnóstico hasta la cirugía, que va a integrar diferentes componentes, como sería el ejercicio, la nutrición, el apoyo psicológico y el entrenamiento respiratorio. Esto para mejorar esa capacidad funcional y la reserva fisiológica del paciente. Es decir, básicamente el objetivo era una mejor tolerancia del estrés quirúrgico y acelerar la recuperación. Entonces, ¿qué magnitud clínica tenemos acá? Esos pacientes tienen riesgo de presentar complicaciones postoperatorias oncológicas del 15 al 40%. La sarcopenia en cáncer se puede ver de un 18.5 a un 83% y el riesgo de malnutrición en cáncer de un 12.8 a un 80.8%. Claramente esto va a depender del tipo de cáncer, si tuvo alguna terapia antes o después y pues cosas secundarias a su patología. Sin embargo, el riesgo de malnutrición o per se lo que es la malnutrición, sí se ha demostrado en varios artículos que puede incluso doblar el riesgo de complicaciones infecciosas, aumento de estancia hospitalaria y recuperación funcional deficiente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, que este paciente va a tener una alta prevalencia de lo que es sarcopenia, malnutrición y fragilidad, convierte este periodo perioperatorio en una fase activa de optimización fisiológica.
Entonces, como les iba diciendo, este era como el modelo estándar. Entonces, vemos el tiempo y capacidad funcional, eje X y eje de las Y. El cuidado estándar, como podemos ver, tenemos el diagnóstico del paciente, luego tendríamos lo que sería la ventana terapéutica, que aquí adicionalmente podrían ir aquellas terapias que están ayudando al paciente, radioterapia, quimioterapia, que a su misma vez claramente nos va a disminuir la reserva funcional del mismo, y que cuando llegaba a cirugía había un deterioro considerable de su reserva funcional y que después de la cirugía ya vendría siendo lo que sería la recuperación o la rehabilitación, que como podemos ver si lo comparamos con el modelo actual de agregar la prehabilitación, desde el diagnóstico hasta la cirugía vamos a tener este pequeño ascenso donde vamos a intentar modificar esas variables para potencializarlas y que no haya un deterioro tan severo en la reserva funcional del paciente y que también por ende tenga una recuperación mucho más rápida. Entonces, ¿qué hace especial el paciente oncológico? Entonces, como les he venido diciendo, el paciente oncológico va a llegar ya como tal con una fisiología alterada. Pero ¿cuáles son esas particularidades fisiopatológicas? Entonces, en primer momento, el paciente oncológico es un paciente que tiene una inflamación sistémica crónica. Usualmente los tumores son procitocinas inflamatorias, aumentando la interleucina 6, los TNF-alfa, y todo esto básicamente va a generar un estado hipercatabólico persistente y una resistencia anabólica basal. Es decir, el paciente desde antes, incluso desde antes que entre como al procedimiento quirúrgico, ya va a estar perdiendo masa magra. ¿Y cuál es la consecuencia más relevante respecto a esto? El riesgo de la sarcopenia. Entonces es importante recordar que la sarcopenia en oncología no solamente es esa disminución de la masa muscular, sino sí es una disminución de la masa muscular, pero también de la fuerza, de la calidad muscular y por ende de la eficiencia contráctil. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener una menor fuerza global, menor fuerza inspiratoria, menor eficacia de la tos y menor capacidad para la movilización temprana. Y esto desde el nivel periférico del anestesiólogo va a ser importante porque va a aumentar el riesgo de complicaciones pulmonares como atelectasias, neumonía, apoyo ventilatorio postoperatorio. También va a tener peor tolerancia al desacondicionamiento que se puede presentar a nivel postoperatorio y va a tener una recuperación funcional mucho más lenta. El siguiente eje sería la alteración nutricional y metabólica. Es importante recordar que no solamente va a tener una disminución en la ingesta y la absorción, sino que es un paciente que por el estrés que tiene per se su enfermedad y su inflamación, genera también un aumento del gasto energético y va a mantener un balance nitrogenado negativo, lo que hace que esté perdiendo proteínas de manera cotidiana y normal en su enfermedad. Es importante la parte nutricional porque no solamente no se considera como antes, que era como, ay, sí, la nutrición, sino que ahorita, como vamos a ver más adelante, es un pilar fundamental en la prehabilitación. Y por último, el impacto que puede generar la neoadyuvancia. Lo que les decía, usualmente esos pacientes tienen terapias oncológicas encima, ya sea radioterapia o quimioterapia, como puede que me generan, por ejemplo, la fatiga, que me disminuye como tal mi nivel de actividad física, la anemia que me disminuye ese transporte de oxígeno, me lleva a ese acondicionamiento físico y una pérdida adicional de esa reserva fisiológica. Entonces, toda la suma de estas cuatro cosas son las que llevan al paciente a que per se ya nos llegue frágil o con alguna fisiología más reducida frente a un paciente sano y por las cuales tenemos que prestarle mayor atención a las mismas. Entonces, ya que identificamos qué es lo que está pasando en el contexto de un paciente oncológico, tenemos que ver cómo nosotros en la evaluación preoperatoria podemos comenzar a abarcarlos. Entonces, respecto a la evaluación preoperatoria, ¿qué debemos medir? Principalmente vamos a medir la capacidad funcional del paciente, su nivel de fragilidad y el estado nutricional y muscular. Vamos a ver a lo largo de la charla que vamos a tener diferentes herramientas con las cuales podemos medir. Tenemos prueba de ejercicio cardiopulmonar o CPET, la prueba de caminata de 6 minutos, pruebas de presión manual y escalas de fragilidad. Acá lo importante es que en la valoración preoperatoria vamos a identificar aquella vulnerabilidad fisiológica que va a ser potencialmente modificable antes de llevar al paciente a la cirugía.
Entonces, respecto a la capacidad funcional, recordemos que es la capacidad para realizar actividad física asociada a un incremento del consumo de oxígeno. Es decir, es importante porque nos ayuda a ver de una manera global cómo están interactuando el nivel cardiovascular, respiratorio y músculo esquelético a un aumento de la demanda metabólica. Hay diferentes maneras de evaluarla. Digamos que la que se recomienda en la literatura, la que tiene como el método de referencia, son las pruebas cardiopulmonares o CPET, que básicamente, para los que no sepan, es básicamente poner al paciente en una bicicleta o en una banda e ir incrementándoles el nivel de ejercicio. Va a tener una máscara metabólica que va a estar midiendo el consumo de oxígeno y el umbral anaerobio. ¿Y estos dos parámetros para qué van a servir? El consumo de oxígeno pico es ese consumo máximo de oxígeno durante el esfuerzo progresivo y el umbral anaerobio es ese punto en el cual el metabolismo cambia a vías anaerobias o básicamente cuando ya el aporte de oxígeno está siendo insuficiente y vamos a pasar a la vía anabólica. Según el consenso del 2024 de Walker y asociados, en este artículo o pues en este consenso dan unos umbrales funcionales asociados a mayor riesgo respecto a estos dos parámetros, donde un consumo de oxígeno pico menor a 15 mililitros kilo minuto y un umbral anaerobio menor a 11 mililitros kilo minuto están asociados con complicaciones postoperatorias y por ende con aumento de estancia hospitalaria. Claramente es una prueba que no siempre se va a tener a la mano ni va a ser tan fácil como pedirla. Entonces tenemos otras pruebas como la prueba de caminata de 6 minutos o la que nosotros solemos utilizar en la consulta preanestésica de equivalentes metabólicos, los METs, con, digamos, la escala DASI que está avalada, es práctica y es una manera más subjetiva de valorar al paciente, mientras que el CPET es una manera más objetiva de evaluar al paciente. El segundo dominio va a ser la fragilidad. Entonces, recordemos que es un síndrome biológico caracterizado por la disminución de las reservas fisiológicas y resistencia reducida frente a los estresores. En este caso, el estresor sería la cirugía mayor. Entonces, es muy importante también recordar que fragilidad no es igual a tener una edad avanzada y tampoco va a ser igual a tener múltiples comorbilidades. Va a ser la suma de las mismas que nos va a llevar a un deterioro progresivo de este síndrome. Nosotros, desde la valoración preanestésica, ¿cómo podríamos identificarla? Desde que el paciente llega a la puerta, podemos ver cómo es la manera en la que camina o la lentitud en la marcha, si tiene habilidad muscular, si nos refiere fatiga, pérdida de peso o que no está realizando mucha actividad física. Claramente tenemos herramientas de las que nos podemos apoyar, como la escala clínica de fragilidad, el Clinical Frail Scale, que nos apoya para identificar más que todo la independencia y la funcionalidad del paciente, y el fenotipo de Fried, que está asociado a la lentitud, a la debilidad muscular y a la pérdida de peso involuntaria. Claramente no son escalas que usualmente utilicemos de manera rutinaria en la valoración, pero en el caso de que las llegáramos a usar, sí nos dan un valor pronóstico para poder identificar con mayor facilidad a un paciente frágil. ¿Por qué eso va a ser importante? Porque el paciente que es frágil tiene mayor riesgo de complicaciones postoperatorias, mayor estancia hospitalaria y una recuperación funcional mucho más. Respecto al estado nutricional y muscular, que lo vamos a hablar con mayor énfasis más adelante, nosotros tenemos que buscar más que todo la pérdida de peso involuntaria, la disminución de energía y la pérdida de la masa muscular. Digamos que sí, vamos a tener unas escalas que nos van a ayudar, sin embargo, cuando consideramos que un paciente sí se encuentra como en un nivel de desnutrición grave, sí se recomendaría que tuviese una valoración por nutrición clínica. Sin embargo, nosotros desde la consulta podemos tener unos hallazgos que nos dicen alto riesgo o prendan las alarmas acá. ¿Cuáles serían esos pacientes? Una pérdida mayor al 10% del peso corporal en 6 meses o mayor al 5% en 3 meses. O aquel paciente que me dice que tiene una ingesta reducida, que lleva más de 7 días o que ya tiene una sarcopenia clínica o radiológicamente identificada. Porque va a ser importante esto porque también genera mayor riesgo de infección postoperatoria, mayor estancia hospitalaria y una recuperación más lenta. Ahora sí, ya una vez entendemos todo lo previamente dicho, vamos a entrar como tal en materia a cuáles serían esos componentes de la prehabilitación. Entonces, la prehabilitación no se tiene que ver primero como un
una individualidad. Es decir, tenemos que verlo como un componente que va a ser multimodal, un programa que va a ser estructurado, que va a integrar diferentes intervenciones dirigidas a optimizar la condición del paciente antes de la cirugía. Según el British Journal of Anesthesia del 2024 de Floren y colaboradores, se dieron cuenta que entre los 76 artículos aleatorizados que se estudiaron, había 3 componentes que se repetían en la mayoría de los artículos. ¿Esos cuáles eran? Primero, el ejercicio. Estaba presente en el 72% de los ensayos. Básicamente consistía en el entrenamiento aeróbico, fuerza, funcional o respiratorio. En el segundo componente sería la nutrición, presente en el 37% de los ensayos, en donde se hablaba de asesoramiento nutricional, suplementación y optimización de la ingesta. Y por último, pero no menos importante, la intervención psicológica, que está presente en el 17% de los ensayos, que eran básicamente intervenciones para mejorar el estado del ánimo, la motivación y reducir la ansiedad de los mismos. Y más adelante vamos a ver un brazo extra, que va a ser la optimización médica preoperatoria. Entonces, primer componente, que va a ser el componente central de la prehabilitación, es el ejercicio. El ejercicio, como sabemos, el objetivo del mismo es que queremos aumentar esa reserva cardiorrespiratoria. Sabemos que vamos a mejorar la utilización periférica del oxígeno, incrementar la capacidad oxidativa muscular y por ende queremos reducir esa vulnerabilidad frente al estrés quirúrgico. Tenemos diferentes tipos de entrenamiento que se reportan, dando mayor prioridad al aeróbico, que este va a ser más asociado a aumentar esa reserva cardiorrespiratoria. Respecto a la fuerza muscular, es para preservar como tal la masa magra y evitar en lo posible la sarcopenia. La funcional, que está más relacionada a poder tolerar o al poder hacer las actividades básicas de la vida diaria, y el entrenamiento inspiratorio muscular, del que voy a hablar más adelante, va a generar mayor impacto o ha generado mayor impacto a nivel de los anestesiólogos por las ventajas que nos va a aportar. Entonces, ¿qué vamos a esperar con esto? El impacto clínico que queremos hacer con este componente es que vamos a aumentar ese consumo de oxígeno pico, vamos a aumentar el umbral anaerobio, vamos a disminuir las complicaciones pulmonares y vamos a disminuir la estancia hospitalaria. Como les dije, el ejercicio está presente en el 72% de los ensayos aleatorizados de la prehabilitación. Ahora, ya entendemos que sí, que es el primer componente que va a estar, es el que más evidencia va a tener, pero ¿cómo se va a prescribir o cómo lo prescriben? Encontramos el modelo FIT, que básicamente es frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Respecto a la frecuencia, se recomienda de 3 a 5 sesiones por semana, de una intensidad de moderada a alta. Eso quiere decir que comprometa el 50 al 80% del consumo del oxígeno pico o el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Respecto al tiempo, se pueden dar intervalos de 2 a 6 semanas, sin embargo, se sugiere que siempre sean igual a 4 semanas como mínimo para que se genere como esa adaptabilidad o esa adaptación funcional. Respecto al tipo, como les dije, el aeróbico es el que va a tener más fuerza y más evidencia, pero no podemos dejar por detrás la fuerza muscular, funcional y el entrenamiento expiratorio muscular. El entrenamiento expiratorio muscular ha cogido mayores fuerzas en los últimos años porque a nivel perioperatorio, lo que pasa es que al incentivar esos ejercicios de inspiración, lo que va a pasar es que vamos a aumentar la fuerza, sobre todo del diafragma, y eso nos va a ayudar más adelante en el postoperatorio. ¿En qué se basan estos ejercicios de fuerza inspiratoria? Básicamente, se va a tener un dispositivo que va a tener una válvula que va a estar cerrada y está fija a una presión. Entonces, el paciente, para poder abrir la válvula, tiene que hacer más fuerza, es decir, tiene que utilizar sus músculos inspiratorios para lograr abrir la válvula y que se genere, pues, como tal, la eficiencia del ejercicio. Se recomienda de 15 a 30 minutos al día, 1 o 2 veces a la semana, de 2 a 4 semanas, y como les dije, esto disminuye el riesgo de complicaciones pulmonares, menor riesgo de atelectasias, neumonía y de uso de ventilación de soporte en el postoperatorio.
Ahora sí, hay algunos pacientes que tienen poco tiempo para llegar al procedimiento quirúrgico y no tienen ni 4, ni 5, ni 6 semanas, sino tienen periodos mucho más cortos. Y en ese tipo de pacientes en los que se puede hacer un intervalo de alta intensidad de corto tiempo, se sugiere el HIIT. No obstante, la evidencia todavía es más clara de que se han a preferir esos programas que pueden durar mínimo las 4 semanas para que se genere esa adaptabilidad y ejercicio de moderada a alta intensidad como la previamente descrita. Y supervisado o domiciliario. Entonces, siempre que un paciente esté supervisado, claramente va a tener mayor adherencia en ese sentido porque hay alguien ahí constantemente que lo está guiando. Sin embargo, en los programas que se ven en los diferentes estudios, sí reportan que a nivel domiciliario también se ha logrado una buena adherencia. Entonces, lo que concluyen acá no es tanto si es supervisado o a domiciliario, sino la adherencia que va a tener al paciente respecto al programa que se le da. Entonces, lo importante aquí va a ser individualizar según la capacidad funcional basal y el tiempo disponible previo a la cirugía. Listo. El segundo pilar de la prehabilitación va a ser la nutrición. Y esto va a ser porque va a ser importante, como dice el libro de oncoanestesia del 2021, que nos reporta que el paciente oncológico se nutre tanto por la adición de ingesta oral, como también por el efecto del tumor. Tiene obstrucción, tiene disfagia, adicionalmente tener presente la quimioterapia que me puede dar náuseas secundarias y pues todo lo que vimos anteriormente, la inflamación sistémica que se genera y esa caquexia tumoral que nos lleva a la pérdida de masa muscular, sarcopenia y disminución de su capacidad funcional. Claramente el impacto perioperatorio es que me aumenta las complicaciones infecciosas, aumenta la estancia y va a tolerar menor el estrés quirúrgico. ¿Qué más nos dice el libro Oncoanestesia del 2021? Que en estos pacientes debería hacerse un tamizaje clínico. Ellos reportan indagarse en una disminución de mayor al 5% en 4 semanas, utilizar la Subjective Global Assessment, que sabemos que es una escala validada y que nos ayuda a identificar la severidad de malnutrición de manera clínica. Y son enfáticos en aclarar que la albúmina aislada no me tiene que definir la malnutrición, sino que me sirve para, digamos, calcular el riesgo preoperatorio, pero que yo solamente mirando la albúmina no puedo decir si el paciente está desnutrido o no. Y adicionalmente, la desnutrición puede estar presente incluso en pacientes que tienen UIMC normal. Yo puedo tener una obesidad sarcopénica. Yo puede que no esté una desnutrición, pero la masa magra que he perdido sí es considerable. Entonces, hay que evaluar varios componentes, no solamente enfocarnos en el peso. Ahora sí, ¿cuáles serían nuestros objetivos y estrategias? Entonces, en el ESPEN, la guía de nutrición en cirugía del 2025 de Weyman y colaboradores, encontramos que los objetivos nutricionales son: se intenta una ingesta de 25 a 30 kilocalorías kilo día, de 1.2 a 1.5 gramos de proteínas kilo al día, que podría llegar a ser mayor en aquellos pacientes con una malnutrición severa, y la prioridad va a ser preservar la masa muscular. La vía preferida, como sabemos, va a ser la vía oral o enteral. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos complicaciones asociadas y vamos a preservar la integridad intestinal. Claramente, si tenemos casos especiales en donde la vía oral no puede ser, como en una obstrucción, nos podemos ir con una nutrición parenteral. Y vienen o sugieren, o mejor dicho, nos aclaran que debemos tener cuidado con el riesgo del síndrome de realimentación, que para los que no lo conocen, el síndrome de realimentación es para aquel paciente que lleva un ayuno muy prolongado o lleva mucho tiempo con una malnutrición severa, al cual le damos una carga muy alta de carbohidratos o pues de alimentación de manera muy espontánea, va a haber un aumento de la insulina de manera muy rápida, lo que va a generar en términos sencillos que haya como una entrada de ciertos elementos, de ciertos iones, como sería el potasio, el magnesio y el fósforo, que podría ocasionarme arritmias por lo más severo, entre otras condiciones. Y por el en cuarto lugar, tenemos las estrategias complementarias, como la inmunonutrición con la arginina y glutamina. La inmunonutrición básicamente es otro soporte nutricional en el cual vamos a dar no solamente aporte calórico, sino también podemos dar algunos electrolitos e iones que nos ayudan a mejorar no solamente la parte nutricional, sino a tolerar mejor las respuestas inflamatorias e inmunes.
Y desde el programa ERAS o las guías ERAS aparece el concepto de carga de carbohidratos preoperatorias, que como conocemos el fundamento es disminuir la resistencia a la insulina y tener un mejor control metabólico perioperatorio. Y el mensaje aquí es claro, la proteína va a ser el objetivo principal de una intervención nutricional. Por último, de los pilares sería la intervención psicológica. ¿Por qué? Porque este pilar facilita la adherencia al resto del programa. Digamos que antes se consideraba que no era tan relevante o que no tenía el mismo peso que la nutrición o el ejercicio, sin embargo, se sugirió en los diferentes artículos que con la implementación de una intervención psicológica íbamos a tener mayor adherencia tanto a la nutrición como a la educación. Entonces, ¿por qué va a ser importante la cirugía? Porque, como les he dicho anteriormente, el paciente que se le diagnostica un tipo de cáncer es un paciente que tiene desde el diagnóstico, probablemente hasta la cirugía, una ansiedad preoperatoria muy característica, muy grande. Entonces, claramente, si uno no tiene el tiempo de los diferentes grupos, no solo anestesia, porque como sabemos eso es multidisciplinario, de intentar reducir esa ansiedad, este paciente no va a tener buena adherencia a su ejercicio y su nutrición y vamos a tener una potenciación de la actividad simpática y respuesta endocrina al estrés. Entonces, ¿qué se sugiere respecto a este punto? Tenemos que tener esa educación preoperatoria, tenemos que tener esos 5 minutos con el paciente, de poder aclarar dudas, de explicarle desde nuestra parte a lo que va a estar sometido, qué vamos a hacer, qué esperar, y tener como esa empatía hacia el paciente nos puede ayudar a disminuir el estrés que ya tiene per se a su condición. ¿Y qué queremos esperar con esto? Una mejor adherencia al programa, mejor percepción del dolor y el estrés y una mejor recuperación en su función postoperatoria. Claramente, si lo comparamos a los anteriores dos componentes, vemos que no es un componente que me va a aumentar la masa muscular directamente, pero sí va a mejorar la adherencia con el ejercicio y la nutrición. Entonces ya vimos los tres principales componentes que se reportan en la mayoría de los ensayos. Sin embargo, hay otro brazo extra que aparece, no en varios artículos, pero en algunos de ellos que hablan de una optimización médica preoperatoria, entre ellas la corrección de la anemia, la cesación del tabaco o tratar aquellas comorbilidades adicionales del paciente. Entonces, vamos a ver este bracito como un brazo complementario. Aquí el ejemplo que les quise poner es el de anemia. ¿Por qué? Porque en el paciente oncológico, hasta el 60% de los pacientes con cáncer gastrointestinal van a presentar anemia, de un 30 a un 70% de los pacientes que tienen un cáncer colorectal. Esto, como sabemos, reduce la capacidad funcional y el transporte de oxígeno tisular y aumenta el incremento de tener transfusiones y las complicaciones perioperatorias asociadas a lo mismo. Según el libro también de Oncoanestesia del 2021, nos sugiere generar un tamizaje recomendado de no solamente quedarnos con el valor de la hemoglobina, sino también buscar la ferropenia. Ferritina menor a 30 microgramos litro es igual a ferropenia, y también aclaran que si tenemos una inflamación tumoral, sería también diagnóstico un valor de ferritina menor a 100 microgramos litro más una saturación de transferrina menor al 20%. Sugiere que si el paciente tiene una cirugía cercana, tenemos que dar hierro intravenoso. Si tenemos un tiempo suficiente, podemos dar hierro oral. Y siempre mantener una transfusión restrictiva con hemoglobina de 7 a 8 gramos por decilitro. Adicionalmente, vamos a tener otros factores modificables, como sería la suspensión del tabaco mayor a 4 semanas, optimización glicémica y, como les dije, ajustar esas comorbilidades cardiovasculares adicionales que puede llegar a tener el paciente. ¿Qué nos dice la evidencia actual? Entonces, en el British Medical Journal del 2024 se hizo un meta-análisis en el cual se encontraron los siguientes beneficios globales respecto a la utilización de la prehabilitación. Y es importante, este meta-análisis incluyó 186 artículos aleatorizados y más de 15,000 pacientes. Lo que pudimos ver que los beneficios globales sí era que disminuían las complicaciones postoperatorias, sí disminuía la estancia hospitalaria, aumentaba la calidad de vida de los pacientes y aumentaba su recuperación funcional. Es decir, que básicamente el hallazgo central fue que sí existía una señal consistente de beneficio clínico.
¿Y qué componentes eran los más efectivos? Los componentes con mejor señal de beneficio fue el ejercicio, la nutrición y las intervenciones multimodales. Concretamente en el metaanálisis los hallazgos fueron: ejercicio aislado era el mejor y el que mostraba la mejor evidencia para reducir las complicaciones. La nutrición aislada también mostraba un beneficio menos que el ejercicio, pero lo que era el ejercicio, la nutrición y lo psicosocial era una mejor señal que no solamente mejoraba los desenlaces, sino también demostraba una mejor calidad de vida para los pacientes y una mejor recuperación funcional mucho más rápida. Ahora, no todo puede ser perfecto y tenemos también una limitación en la evidencia actual y cuáles son, que vamos a tener problemas metodológicos persistentes. Vamos a ver que hay heterogeneidad entre los programas, hay diferencia entre cuánto debería ser la duración, la intensidad y la supervisión, los resultados no todos están estandarizados y vamos a tener un alto riesgo de sesgo en muchos ensayos. Entonces, ¿cuál sería la conclusión crítica? Que la certeza global todavía sigue siendo baja a muy baja, la evidencia es prometedora, pero aún así es insuficiente para poder definir un protocolo universal. ¿Y cuáles serían nuestras conclusiones? La prehabilitación busca reducir la vulnerabilidad fisiológica antes de que el paciente llegue al estrés quirúrgico. El ejercicio y la nutrición van a representar los componentes con evidencia clínica más consistente, pero no tenemos que olvidar la parte psicológica. Y el anestesiólogo convierte esa valoración preoperatoria en una oportunidad de intervención y optimización. Es decir, como conocemos, la medicina perioperatoria comienza incluso desde antes de entrar al quirófano. Gracias.